Dios te bendiga, bienvenido. Te saluda el pastor Pablo Caballero del Instituto Bíblico Osana. Y te doy la bienvenida a nuestra aula virtual, la cual la estamos haciendo de diferentes países. Hoy estamos en Berlín, Alemania. Vamos a tratar un tema súper interesante. Realmente es uno de los temas más, vamos a decir, mal intencionados, pero no por personas malas intencionadas. Quizás me tengo que explicar un poquito mejor. Hay una falsa doctrina que dice que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Pero esta falsa doctrina no necesariamente se está repitiendo por gente que tiene mala intención o deseo de ir en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, es una de las falsas doctrinas que más daño le hace a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desvía el propósito que Dios puso en el hombre por donde vino el Mesías, por la línea de Abel y luego de Set. En este estudio vamos a ir por la palabra y vamos a entrar en forma detallada, pero breve porque el tiempo apremia, de cómo esta falsa doctrina llega a ser que no tiene sentido una vez que lo veamos en las Escrituras, pero a la misma vez también veremos cuál es la historia original, lo que la Biblia sí enseña. Cada vez que yo estoy enseñando a través de los años como pastor sobre cualquier falsa doctrina, y falsa doctrina es algo que no está basado en la palabra de Dios, inclusive esta doctrina solamente tomaron un versículo acá, otro versículo acá, trataron de ponerlo juntos y ni siquiera hicieron un buen trabajo con ello. Cada vez que yo estoy enseñando sobre una falsa doctrina, siempre recibo muchos ataques. Pero esto es totalmente natural y yo lo entiendo. Hay espíritus de religión que se meten en las personas y así es como se detecta. Cuando alguien está diciendo algo de tu fe, de lo que tú crees, si tú estás tranquilo y seguro de lo que tú has creído, tú escuchas el ataque y claro, te duele, quizás te molesta, pero no te da ira. Cuando una persona tiene un espíritu de religión y alguien está diciendo algo que va en contra de lo que él o ella tiene establecido en su corazón, se empieza a enojar. Y al punto que quisieran hacer algo por medio de la pantalla de la computadora. Pero yo entiendo eso perfectamente. Estamos luchando contra principados y potestades. Y yo entiendo que mi deber no es el de convencer a nadie ni el de persuadir a nadie, solamente el de enseñar la palabra de Dios como es. Yo sé la responsabilidad que tengo delante de Dios. Yo sé que la palabra de Dios que yo enseñe, un día se me va a pedir cuentas por ello. Y por eso yo quiero enseñarla tal y como está, sin añadirle y sin quitarle, sino decirla, predicarla y enseñarla como aparece. Y algo de hermenéutica muy importante es dejar que la palabra se interprete por ella misma, no tratar de ser yo el que encuentre una nueva revelación. La Santa Palabra, la Biblia, cuando fue canonizada, cuando se cerró, en ese momento se dijo ya, hasta aquí, no hay ninguna nueva revelación. La revelación que nosotros tenemos es porque la descubrimos en la palabra, pero ya está establecida, no es nueva revelación. Quiero que vayas conmigo a Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Y dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Fíjate bien lo que dice, diversas, cuando empiezan a traer muchas otras doctrinas y que son extrañas. ¿Y extrañas a qué se refiere? A que no es algo que está establecido por los apóstoles, a que no es algo que se ha predicado a través de los años. Esta doctrina
de que ángeles caídos tuvieron sexo con mujeres, nunca ningún apóstol predicó sobre eso, o enseñó sobre eso, o mencionó sobre ese asunto, sobre ese tema. Nunca dijo, ¿se recuerdan cuando el diluvio y cuando Noé y lo que sucedió con los ángeles caídos? Nunca. Entonces eso es extraño. Quiero hacer un paréntesis ahora y darte una oportunidad de tú recibir crédito por esta clase que estás viendo. Cuando tú vienes a nuestra página de YouTube, ahí donde estás, y debajo del video oprimes el botoncito que dice suscribe o suscribirse, quedas registrado automáticamente en nuestro Instituto Bíblico Osana, el cual tiene su sede principal en Alabama, Estados Unidos, y el cual cuenta con 47,000 estudiantes activos alrededor del mundo. Tú puedes recibir créditos, los cuales en el futuro lo puedes usar o para graduarte con nosotros, o lo puedes usar para transferirlo a otra escuela o instituto bíblico, según ellos lo acepten. Pero para ello tienes que suscribirte a nuestra página, estar registrado con nosotros, y también necesitas en la sección de comentarios escribir tu nombre completo, no apodo, nombre completo, la ciudad donde vives y el país donde vives. Te invito a que tomes un momento y lo hagas. Si en algún momento de la clase vamos muy rápido, recuerda, te puedes poner en pausa el video y después continuar. Vamos ahora a ir a Génesis y vamos a comenzar en el capítulo 3. Otro principio de hermenéutica muy importante es que estudiemos siempre la Biblia en contexto. Nunca tomemos una sola palabra, un solo versículo. Imagínate si ahora tú o yo queremos hacer una Biblia nueva, empezamos a tomar un versículo de acá, otro versículo de allá, lo vamos uniendo, todo es bíblico, todo lo estamos tomando de la Biblia y al final hemos creado un libro totalmente nuevo. Así que cuando vamos a estudiar la Biblia necesitamos tomarlo en contexto. Contexto, yo tengo que mirar qué está sucediendo cuando yo llego a Génesis 6. Y es que el autor me está compartiendo a mí, inspirado por el Espíritu Santo, la historia que causó de las consecuencias del pecado en la vida del hombre. Esa es la historia que me está explicando. Cuando nosotros llegamos al capítulo 3, vemos que ya Adán y Eva ya pecaron, comieron del fruto prohibido, y vemos que Dios los confronta. Y le dice esto en Génesis capítulo 3, versículo 15, que por cierto es el primer versículo que vemos en la Biblia de promesa mesiánica, de promesa de un Salvador. Y dice así, si tú tienes tu Biblia, por favor, acompáñame. Puedes ponerlo en pausa al video y de ahí continúas. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿cuál es la simiente del diablo? Le está hablando a la serpiente, que es Satanás, el diablo, y dice, de tu simiente, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y entre tu simiente. Y hasta el día de hoy tenemos esa batalla, ¿cierto? Entre los demonios y los seres humanos. Pero cuando dice, pondré enemistad entre tu simiente, ¿a qué simiente se está refiriendo? Para esto tenemos que ir de nuevo a la Biblia. En una ocasión, o en más de una ocasión, Jesús está predicando y le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Porque el diablo los engendró a ustedes? No. Ustedes son hijos del diablo porque las obras de su padre hacen. A lo que se está refiriendo es que aquella persona que sigue a Satanás, que obedece a Satanás, que hace las obras, que hace el trabajo de Satanás, que continúa lo que a Satanás le agrada, es su hijo. O sea, le sirve a él, le obedece a él, se somete a él. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando habla de que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, o sea, que pondré enemistad entre los dos, lo que le está diciendo es, yo voy a marcar una separación entre los que te siguen a ti y los que me siguen a mí. Los que son hijos del diablo, los que son hijos de Dios. Esa separación está vigente hasta el día de hoy.
La Biblia nos dice a nosotros algo que yo sé que cuesta mucho trabajo, lo voy a decir despacito. La Biblia dice que no hagamos yugo desigual. El yugo desigual se refiere a cuando un cristiano o un creyente se casa con uno que no es creyente, que no es cristiano. Yugo desigual se refiere a cuando un cristiano, un creyente, hace negocios, o sea, sociedad, abren un negocio nuevo con uno que no es cristiano. Y eso es pecado. Bien, continuemos con la historia. Si vas conmigo al capítulo 4, versículo 1 de Génesis, dice, conoció Adán a su mujer Eva. Necesitamos aprender a entender el lenguaje bíblico. Cuando la Biblia dice conoció a Adán, no es en el sentido de mucho gusto, me presentaron a Eva, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está hablando en la intimidad, está hablando en la relación sexual. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Acá ahora vemos la historia de dos hermanos. Abel crece y se hace pastor y ama al Señor con todo su corazón. Y cuando le va a dar una ofrenda a Dios, busca de lo mejor de su ganado, se lo ofrece al Señor, se lo da de corazón y Dios lo recibe. Caín, por su parte, toma de los frutos de la tierra, pues eso era lo que él trabajaba, pero dice la palabra que no toma de lo mejor, sino del fruto de la tierra. Queriendo decir, separó lo mejor para él, agarró un poquito y dijo, bueno, vamos a llevárselo a Dios para cumplir con mi deber de adoración. Y Dios no recibió esa ofrenda. El corazón de Caín se levanta en contra de Abel. Y hay un motivo teológico por esto, pero lo vamos a hablar en 2 minutos. Viene y mata a Abel. Y ahora Dios le dice, ¿qué has hecho? En el versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos, errante y extranjero serás en ella. ¿Qué hace Dios? Corta de la familia de Dios, corta a Caín, lo separa. Y dice la Biblia, en el versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. Y esto vemos más adelante como Enoc es un enemigo de Dios y como es símbolo de lo que es el sistema mundial o de lo que es el sistema que está sujeto a Satanás. Satanás mismo le dice a Jesús cuando lo está tentando en el desierto que todos los reinos de la tierra son de él, queriendo decir que se sujetan a su voluntad. Hay una separación entre los que se sujetan a la voluntad de Satanás y los que se sujetan a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que mantener esa línea de sus hijos separado de esa línea de los que sirven a Satanás o de los hijos del diablo. En el versículo 25 dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Mira lo que dice, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Adán mismo confiesa con su boca que Dios ha continuado la promesa que le dio de un Salvador. ¿Por qué? Porque Set toma ahora el lugar de Abel, de ese adorador de Dios, de ese que amaba a Dios. Esto hace que, estoy buscando aquí el capítulo, quiero llevarte al capítulo 6. Esto hace que los hijos de Set
vivían separados de los hijos de Caín. No tenían nada que ver con los otros. Pero te voy a decir ahora algo que es una realidad aún en nuestros tiempos. Cuando tú ves a una mujer de Dios y la ves a una joven de Dios, una joven de 18, 20, 25, buscando del Señor, no se comporta igual a una mujer del mundo, no se viste igual, no habla igual, no trata de la misma forma. Y lo mismo ves con un hombre de Dios, aunque sea un joven, busca separarse para Dios, amar a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces las mujeres en la iglesia, los ojos se le van detrás de lo que llamamos en inglés el bad boy o el muchacho malo, aquel que fuma, que bebe, que se hace tatuajes y que vive esa vida de desorden. Se le van los ojos detrás de él. Los hombres cristianos es lo mismo. Quizás la mujer cristiana es demasiado, se cubre demasiado, la otra se destapa mucho y se le van los ojos detrás de la del mundo. Pero no está supuesto que el hombre cristiano, la mujer cristiana, se junte con los hijos de Satanás. Pero en aquel entonces, al igual que hoy día, no hay que ir muy lejos, sí hubieron muchos que lo hicieron. Acá, en el capítulo 6 de Génesis, esa es la historia que está narrando. En ningún lugar, fíjate cómo toda la historia se está desenvolviendo. En ningún lugar se habla de ángeles. Aquí la historia trata sencillamente del pecado, de la consecuencia del pecado de Adán y de Eva, de sus hijos, de la separación entre Caín y Abel. Esa es la historia que se está contando. El capítulo 5 de Génesis, si lo sigues leyendo, son historias de los hijos y los descendientes de Adán. Y ahí encontramos, por ejemplo, Matusalén y demás. El 6 continúa la misma línea. El capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, esa expresión, hijos de Dios, de ahí es que se basa la falsa doctrina, porque a los ángeles se les llamaba también hijos de Dios. Pero es que a los ángeles no son a los únicos que se le llama hijos de Dios. También, por ejemplo, a la iglesia se le llama hijos de Dios, a Israel se le llama hijos de Dios, a la línea del Mesías se le llama hijos de Dios. No es solamente a los ángeles. Aquí no hay nada más. Es más, cuando Dios se enoja y Dios dicta sentencia, no menciona a los ángeles para nada. Mira en el versículo 3, entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. En ningún lugar dice, y a los ángeles caídos le haré esto y esto. O sea, solamente dicta juicio con los hombres. ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios está ahora dictando un nuevo juicio? Eso es aparte de lo que ya había pasado. Un nuevo juicio, y va a dejarlo así. Cuando nosotros miramos el versículo 4, habla de gigantes. Y muchas personas dicen, bueno, sí, habían gigantes que vinieron a causa de esa relación entre los hijos de Dios y de las mujeres, de los hombres. Entonces quiere decir que por eso es que salieron gigantes, porque eran ángeles y no eran sencillamente humanos. Ahora, tenemos también que ver a quién se le llama gigante en la Biblia. No estamos hablando de Gilbert, el gigante de la historia. No estamos hablando de un hombre de 5 metros y que por eso le llamaban gigante. Por ejemplo, Goliat era un gigante y medía quizás un poco más de 2 metros. Esa era su estatura. Hoy día hay lugares donde yo voy y yo mido 1,85 de estatura y me considero un gigante en medio de las personas donde yo estoy. Algunos países o algunas culturas. Y no lo soy para nada. Soy un hombre común en cualquier otro país. Pero hay países que sí soy grande. En ese contexto miramos cómo quizás en esa población hubieron unos cuantos
que crecieron más que otros, ¿sí? Y podemos verlo por muchas razones. Por ejemplo, una de las razones es la alimentación. Quizás la forma en que comían los hijos de Dios era más moderada que la forma en que comían los otros. Y pueden haber muchas explicaciones, pero no estamos hablando gigantes de 5 metros. Estamos hablando que eran hombres mucho más grandes que los otros, pero no tampoco una diferencia tan grande en estatura. Ahora, yo quiero llevarte a lo que dijo Jesús. Y te voy a llevar a Lucas, ve conmigo por favor a Lucas, capítulo 20, del versículo 33 al versículo 36. Y dice así: a Jesús se le está haciendo una pregunta de índole sexual. Hay una mujer, en la pregunta que le están haciendo, los que no creían en la resurrección, que se le muere su esposo, su hermano se casa con ella, también se muere, el otro se casa con ella, y así sucesivamente hasta que los 7 hermanos se casan con la misma mujer, y ella es mujer de los 7, en diferentes épocas, por cierto. Ahora, ellos vienen y le preguntan a Jesús lo siguiente, le dicen: ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Es una pregunta de índole sexual. No es de cuál de los 7 será su compañera, de cuál de los 7 llegarán a viejos juntos, de cuál de los 7 será su mujer. Jesús le contesta así en el versículo 34. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Marcos capítulo 12, versículo 25. Repito, Marcos 12, 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. O sea que los ángeles que están en los cielos ni se casan, ni se dan en casamiento, queriendo decir que no tienen relaciones sexuales. Y no tienen relaciones sexuales sencillamente porque son seres asexuales. Cuando nosotros lleguemos al cielo, en el día de la resurrección, no tendremos sexo. El sexo no es parte de la resurrección, no es parte del cielo, no es parte de lo que el Señor tiene para nosotros en la próxima vida. Quiero concluir con esto. Yo le pido al Espíritu de Dios que siempre te guíe a toda verdad. Que hay argumentos que las personas pueden venir ahora y traer argumentos sobre que los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos. Sí. Siempre van a haber argumentos de todo. Yo te puedo traer argumento de cualquier tema que tú me pongas por delante. Y cualquier persona con un poquito de manipulación puede confundir a muchos. Pero yo quisiera que ahora, y aquí me despido, yo quisiera que ahora los que creen en que fueron ángeles caídos pudieran llevar por las Escrituras, no solamente tomando un versículo del libro de Judas, no solamente tomando el versículo del capítulo 6, y te pudieran llevar a donde yo te he llevado por medio de las Escrituras. Es más, hay un versículo que quiero traerte. Mateo 24, 37, que Jesús dijo: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús toma su misma enseñanza, se casan y se dan en casamiento, la misma expresión que usa para decir que en la resurrección seremos como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. Y lo lleva en una enseñanza a Génesis 6. Habla de lo mismo, refiriéndose que lo que los hombres estaban haciendo en Génesis 6 era casándose y dándose en casamiento, lo cual los ángeles no pueden hacer. Cristo no se contradice, la palabra de Dios tampoco. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.